que son críticos en el flujo en tubería, ¿no? En el flujo interno sobre todo. Como pues uno de ellos el régimen al que se está, el régimen del flujo, que es flujo turbulento, flujo laminar, que lo mencionamos en la práctica. A lo mejor no se tenía tan claro en ese momento, pero ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Y también en sistemas de tubería pues hay, eh, para llevar un fluido de un punto a otro, pues hay muchas conexiones en el inter, ¿no? Como codos, como T's, como válvulas, etcétera, que implican una cierta restricción, una cierta condición de caída de presión para poder llevar el flujo de un lugar a otro. Entonces, todo esto lo vamos a tratar de abordar en esta parte del curso. Y vamos a iniciar el día de hoy con el, eh, pues, lo que nos permite saber si es un flujo turbulento o es un flujo laminar. Entonces, para esto, es importante mencionarles que tenemos en general dos tipos de fluido, de flujo, ¿no? De fluidos. Uno de ellos es externo y el otro es interno. Voy a apagar mi cámara porque después se me va el internet. Entonces, vamos a ir tomando notas de esto. Entonces, flujo externo e interno. Se entiende por flujo externo, pues aquellos que son a lo mejor un canal o algún tanque o alguna parte donde el fluido esté a esté contenido en una zona en la que pues está la intemperie. Y fluido interno o flujo interno pues se entiende como algo donde el fluido está contenido. Normalmente pues puede estar saturado de fluido ese ducto o tal vez podría ser que no. Y no necesariamente puede ser agua, pues también puede ser un gas o un elemento que pueda ir a través de ese ducto. En, en general, pues siempre encontramos tuberías circulares y no circulares, ¿no? Como ángulos tal vez para ductería. Y de esta manera, pues vamos a tratar de enterarnos, de entender mejor cómo es el flujo, como les mencionaba, flujos internos o flujos en tubería. Vamos a trabajar con los aspectos que antes mencioné, el flujo laminar y turbulento. Esto es importante, calcular la pérdida mayor o menor asociada a flujo en redes de tuberías y con ello pues determinar qué potencia de bombeo se necesita. Entiéndase que esta red de tubería pues cuentan con, pueden ser tan cortas o tan largas como queramos y de eso depende pues cuánta capacidad requiere nuestra bomba para hacer llegar el fluido de un punto a otro. Y vamos a mencionar técnicas de medición de velocidad. Esto es interesante cuando hagan alguna medición. Bien, antes de entrar directamente en lo que estamos hablando, vamos a recordar un poco el tema de la velocidad promedio. Recordemos que en una cierta sección de un ducto, de una tubería, la velocidad promedio tiene que satisfacer el principio de conservación de masa, donde el flujo másico es igual a la densidad
por la velocidad promedio por el área en la que circula este flujo másico. Entonces, con esta referencia, eh, ya sabemos que m punto es el flujo de masa, ρ es la densidad, el área es el área del ducto, de la tubería, y UR es el perfil de velocidad. Entonces, la velocidad promedio para el flujo incompresible en tubería circular de radio R puede expresar de la siguiente manera. Velocidad promedio, recordemos que para este caso sería una tubería circular de radio R. Entonces, aquí con alguna simplificación matemática, pues tenemos que la velocidad promedio está definida por esta integral, donde 2 entre el radio al cuadrado, con la integral desde 0 al radio. El perfil de velocidad, la velocidad está en función del radio por una diferencial de radio, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esta definición de la velocidad promedio, pues vamos a entrar un poquito más en detalle respecto a los flujos laminar y turbulento. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Intentaré explicar un poco más la parte del flujo laminar. Imaginemos que tenemos una tubería, otra vez aquí, de diámetro D o de radio R, en ambos casos, donde por dentro tenemos un flujo de fluido simple directamente que lleva un fluido X a través de esta tubería. Entonces, de alguna manera introducimos un pequeño tubito en el que vamos a alimentar un cierto eh, colorante para ver pues cómo es su comportamiento dentro de ese fluido. En este caso, cuando es un flujo laminar, pues las líneas de corriente en este caso pues son paralelas. Y como son paralelas, pues ese colorante o ese componente que añadimos, pues mantiene esa misma tendencia, ¿verdad? Esas líneas de corriente y pues aparentemente se van derechito, no hay ningún inconveniente en la trayectoria que puedan llegar a seguir este flujo. Entonces, como mencionábamos, las líneas de corriente son paralelas a bajas velocidades. Esto es considerando pues que también el flujo es bajo, ¿no? Es de baja velocidad. Sin embargo, tenemos un flujo turbulento cuando en las mismas condiciones, el de diámetro de radio, perdón, esa velocidad promedio, al introducir otra vez nuestro colorante en ese flujo interno, pues resulta que ya no se comporta de la misma manera, ¿no? Empieza a tener una cierta alternancia o movimientos raros a través del fluido que va dentro del tubo. Entonces, a esto le determina como que se vuelve caótico el flujo, y esto es debido a que pues, es una velocidad aún mayor. Dejémoslos en esos términos, ¿no? Donde si tenemos baja velocidad, las líneas de corriente pues van a ser paralelas,
y pues, seguramente tendremos un flujo laminar cuando lo observamos a través de una introducción de un colorante. Cuando es un flujo turbulento, pues esto se vuelve más caótico, a lo mejor ya no son líneas de corriente paralelas, y pues genera una cierta irregularidad en las líneas de corriente, ¿no? Ejemplifiquémoslo de esta manera. Y pues el colorante que introducimos pues se mueve para todos lados, ¿no? Esa es una de las representaciones más, creo que más claras que como lo podemos tratar de representar. Bueno, pero ¿qué características tiene esto? A dónde nos lleva, ¿no? Esto nos hace pensar pues que a partir de que tenemos claridad en que un flujo es laminar y otro es turbulento, podemos representarlo como un régimen de flujo laminar, que sería que las líneas de corriente son suaves y con movimiento pues ordenado. Se van moviendo de forma, como les mencioné antes, paralela. En el caso de un régimen de flujo turbulento, pues hay fluctuaciones de velocidad y de movimiento. Entonces pues se vuelve un flujo más bien desordenado. Sin embargo, entre estos dos regímenes de flujo, flujo laminar y flujo turbulento, hay una zona de régimen de flujo en transición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso de flujo a laminar, no, esa interacción entre esos dos regímenes de flujo, pues no ocurre de forma automática, ¿no? De repente estoy en laminar y ya ahora en turbulento. Eso no pasa. Lo que sucede es que hay una región que lo vamos a explicar un poco más adelante, en qué consiste y cómo se define. Pero ahora entendamos que esta región es un área en la que fluctúan el flujo entre laminar y turbulento antes de volverse completamente turbulento. Entonces, entendemos que hay tres regímenes de flujo. Primero, pues el flujo laminar, que es donde vamos con líneas de corriente ordenadas, paralelas. Después, antes de brincar al flujo turbulento, tenemos una zona de transición donde el flujo fluctúa entre laminar y turbulento para posteriormente, después de ciertas características que veremos a continuación, ese régimen en transición pues se vuelve completamente un flujo turbulento. Y explicarlo mejor, pues con las imágenes justo que acabamos de ver, mencionábamos que de un lado, en el flujo laminar, pues tenemos zonas de corriente paralelas, flujo ordenado. En el flujo turbulento tenemos zonas de fluctuación o flujo desordenado, digamos antes. Pero en la zona de transición, que sería algo como lo que vemos en la imagen intermedia, es haciendo el mismo ejercicio, pues tenemos zonas de flujo laminar y zonas de flujo turbulento. Eventualmente, pues estas zonas irán evolucionando hasta que se pueda alcanzar ya sea el flujo turbulento o que se mantenga como flujo en transición. O en caso contrario, ¿no? Que baje la velocidad o alguna de los factores que propician este régimen y se vuelva en un flujo laminar. Entonces, fíjense, aquí estoy adelantándome un poco, pero bueno, valía la pena mencionarlo. Este flujo transicional, en transición, hay un factor que
muy socorrido en este caso, y llamémosle a RE número de Reynolds. Donde ese número de Reynolds, que ahorita no sabemos de dónde viene, nos dice que el flujo en transición está cuando ese número de Reynolds es mayor o igual a 2300 y menor o igual a 4000. Bueno, pero quedémonos con este dato y veamos de dónde viene esta referencia y por qué es importante. Bueno, la transición de flujo, perdón, dígame, ¿sí? Sí, sí te explicaste bien. Eh, Les mencionaba que, regresemos un poco más. Dice que el flujo en transición de flujo laminar a turbulento no ocurre repentinamente, más bien sucede sobre cierta región en la que el flujo fluctúa entre flujos laminar y turbulento antes de volverse totalmente turbulento. Esto es pensando en que quiero cambiar de laminar a turbulento. ¿Sí? Veíamos antes también que eso, pues cuando tenemos baja velocidad, pues va más en concordancia con un flujo laminar. Cuando tenemos más alta velocidad, seguramente se vuelve un flujo más turbulento y con líneas de corriente más desordenadas, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar de aquí a acá, tengo que antes pasar por la transición y luego pues llevar de ahí, eventualmente voy a cambiarme al flujo turbulento, ¿no? Siguiendo esta condición, ¿no? A lo mejor aquí les decía que velocidad baja y acá pues una velocidad alta. Pero si en el Inter, ¿no? Por alguna razón otra vez vuelvo a bajar la velocidad, pues seguramente va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a regresar a un flujo transicional y voy a poder tener un flujo laminar. Pero esto pensando solo en términos de velocidad. Y justamente para allá iba, porque para que pase este fenómeno se requieren varias características, tanto de tubería como de flujo. ¿Sí? O incluso del mismo fluido que va moviéndose a través de él. Entonces esto es posible. Estamos pensando en dos cosas. Primero, en cambiar de flujo laminar a turbulento y luego que también podríamos regresar de turbulento a laminar y fuera la condición. Y esto depende de este pequeño número que les puse aquí, ¿no? Del número de Reynolds. Si te parece bien, dejémoslo aquí a este punto, en esa condición, y tratemos de entender mejor qué factores nos ayudan o nos intervienen en determinar qué tipo de régimen de flujo es y que tiene que ver el número de Reynolds en todo esto, ¿no? Digamos. Entonces, les mencioné que hay varios factores que intervienen en esta parte de poder determinar eh, qué régimen estamos siguiendo. Uno de ellos es la geometría de la tubería. Mencionábamos que hay tuberías circular y no circular. Entonces, eso es un factor a tener en cuenta. También la rugosidad de la superficie. En la rugosidad de esa tubería, de ese ducto, es importante. Y pues uno que hemos estado mencionando, ¿no? La velocidad del flujo adentro de esa tubería o de ese ducto. ¿Qué impacto tiene esa velocidad de flujo? Solo por poner un ejemplo, ¿no?
solo por... Suponiendo que tenemos un flujo volumétrico constante, pero tenemos dos tuberías. Una tubería de un radio R y otra tubería de un radio pues R mayúscula, ¿no? Donde R va a ser menor que R, ¿verdad? Entonces la velocidad seguramente para este va a ser menor que para este, ¿no? Considerando esto, ¿verdad? Que es lo mismo que pasa por cada uno de ellos. Entonces aquí hay un tema de geometría, ¿no? El radio de este tubo, hay como consecuencia pues un tema de velocidad y adicionalmente pues cómo estamos de paredes internas aquí, ¿no? Tanto qué características tiene la rugosidad de la superficie. Bueno, también la temperatura de la superficie, el tipo de fluido que lo mencionamos antes, ¿no? ¿Qué factores de tipo de fluido? Pues a lo mejor la densidad, que es uno de los que hemos estado revisando y que seguro interviene en este factor. Ahora, teniendo en el radar estas características, pues veamos qué impacto tienen en el número de Reynolds que vimos antes. Entonces, este número de Reynolds tiene o depende de, de dos características. Una de ellas es las fuerzas inerciales y otra es las fuerzas viscosas en el fluido. A esta relación le llamamos número de Reynolds. Y lo expresamos pues como está indicado aquí. Número de Reynolds es igual a las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales dadas por la velocidad promedio y D como longitud característica, que explicamos un poco mejor, o diámetro, en el caso en que fuera un tubo circular, entre la viscosidad. Viscosidad cinética y, si no mal recuerdo, la viscosidad cinemática. Pero interviene este elemento que mencionamos que es inherente al fluido, la densidad, la velocidad también, la B, que es parte de la geometría que mencionábamos antes, y la característica del fluido también. Entonces, con estos datos podemos determinar la magnitud del número de Reynolds. Pero, tengamos en cuenta que aquí al final anotamos algo que resaltar, y es que el número de Reynolds es una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene dimensiones y que es eso, una relación entre las dos características de fuerzas inerciales y viscosas. Bien. Entonces aquí es donde caemos y donde si recordamos el número que veíamos antes en el régimen de flujo en transición que decía 2300 menor o igual al número de Reynolds menor o igual a 4000. Entonces, si de acuerdo a las características de tubería, de fluido, de velocidad, al hacer esa operación encontramos que el resultado, el número de Reynolds, está en ese rango, vamos a tener una condición de régimen en transición.
Pero bueno, y lógicamente pensaríamos que antes de 2300 pues debe de haber otro tipo de régimen, y después de 4000 seguro hay otro tipo de régimen. Esto lo vamos a seguir comentando. Bien, para entender este punto un poco más claramente, el número de Reynolds, eh, para números grandes de Reynolds, las fuerzas inerciales, que son, digamos, proporcionales a la densidad del fluido al cuadrado de la velocidad del fluido, son más grandes con relación a las fuerzas viscosas. Por lo tanto, la fuerza viscosa no puede evitar las aleatorias y rápidas fluctuaciones de fluido. Entonces, las fuerzas inerciales son directamente proporcionales entonces dependen directamente de la velocidad y de la densidad. Son más altas, mayores, pues el número de Reynolds será grande. Pero cuando el número de Reynolds es más pequeño, las fuerzas viscosas son lo suficientemente grandes como para suprimir las fluctuaciones del fluido. Entonces, en este caso, cuando las fuerzas viscosas son mayores, o son inversamente proporcionales al número de Reynolds, por lo tanto el número de Reynolds bajará. Y pues se evitará o suprimirá esas fluctuaciones o esas turbulencias que vimos antes. Muy bien. Eh, Busqué alguna manera de poderles ejemplificar mejor estas condiciones, y tengo aquí un video, déjenme intentar mostrárselos. Listo, aquí está. Fíjense, este es un ejercicio, un experimento que hicieron para ver o revisar pues, cómo se comportaba el flujo en una zona con una cierta eh, velocidad
a una cierta altura, una presión, y pues le metieron la tintura o una tinta dentro del flujo. En este caso, pues a través de abrir una llave, pues se veía adentro del tubo transparente de la manguera cómo se mueve, cómo empiezan a soltar la tinta y pues parece que el flujo de ese fluido dentro de esa tubería pues va a baja velocidad y la tinta pues solamente sigue ese flujo a través de la tubería. Se deja llevar, llamémosle así, ¿no? Porque las líneas de corriente pues son ordenadas y el flujo, la tintura solamente pues se deja llevar, ¿no? Digámoslo de esa manera. Una vez más. Espero que se aprecie lo que estamos tratando de ejemplificar. Se abre solo un poco la llave y la tintura se, se acomoda en el flujo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Está claro esta ejemplo o esta parte de cómo podríamos visualizar un flujo adentro de una tubería. Esto, pues si no tuviera una forma o no tuviéramos la forma de visualizar cómo es internamente, pues probablemente pensamos puede ser turbulento, puede ser laminar, puede ser estar en transición y no vamos a tener claridad en cómo se comporta. Pasemos a la siguiente ventana y veamos el mismo ejercicio, pero ahora creo que le abrieron toda la llave y empiezan a soltar la tintura y miren lo que pasa. Claramente la velocidad del flujo es más alta por la evolución que toma la tinta dentro de la tubería. Y esos fenómenos que genera o esas eh, fluctuaciones o el flujo es un poquito más desordenado que el anterior, no le permite del todo mezclarse con el resto del fluido. Y esto es más, pues un flujo turbulento. Pero que esta parte sea un poco más visual y la podamos entender con mayor claridad. No sé, ¿alguna observación? No, hasta ahora todo bien. Gracias. Ujú. Bueno, a mí me pareció interesante porque se aprecia muy claramente el fenómeno, cómo, cómo se transportan, cómo se mueven los fluidos internamente. Bien, digamos entonces. Eh, Datos adicionales respecto al número de Reynolds es que cuando el flujo se vuelve turbulento, lo vamos a conocer como el número de Reynolds crítico. Para flujo interno en una tubería circular, el valor generalmente aceptado del número de Reynolds crítico pues va a ser el de 2300. En la mayoría de las condiciones prácticas, el flujo en una tubería circular es laminar
para números del Reynolds menores o iguales a 2300 y turbulento para números de Reynolds mayores o iguales a 4000. Y en consecuencia, pues tenemos esta referencia. Cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2300, será flujo laminar. Cuando estemos entre 2300 y 4000, pues tendremos un flujo transicional o en transición. Y cuando sea mayor a 4000, pues tendremos un flujo turbulento. Con esto un poco más comentado y más intentamos explicarlo lo más claramente posible y creo que con el video se representa mejor. Entendemos que el número de reinos pues, juega un papel muy importante y que tiene que ver o involucra los factores que vimos antes, la velocidad, la geometría del ducto, el tipo de fluido que lleva. Y eso pues en consecuencia nos generará un número de Reynolds que habrá que calcular para determinar qué régimen estamos teniendo. Antes de pasar a la siguiente parte, quisiera mostrarles este ejercicio de simulación. Lo que hemos estado viendo hasta la sesión anterior, pues sabíamos o tenemos claridad respecto a estos perfiles de velocidad en simulación, ¿verdad? Lo estuvimos viendo y éramos capaces de identificar las zonas de mayor velocidad, las zonas más con menor velocidad y pues también evaluar en una escala de colores qué magnitudes tenemos aproximadamente en cada área. Este es un ejercicio de una boquilla de LMD, les había mencionado un poco de este tema, de manufactura aditiva por láser. Y en esta parte estamos viendo una sección de ella, en la cual a través de una entrada, tenemos una entrada con unas ciertas características de velocidad, de diámetro de tubo y de densidad de fluido. En este caso es un gas, en el cual entra a una zona que tiene esta geometría en todo alrededor, ¿no? De forma circular. Y después tiene una salida en un diámetro o en una sección mucho más pequeña. Si se dan cuenta, de forma general, la velocidad en esta área pues es bastante baja, pero la zona de entrada sigue representando una velocidad alta. Y esta línea de aquí, tenemos una sección en la que representamos qué características tiene el fluido, pero de forma vectorial, ¿no? Como vectores, cómo sigue la velocidad, cómo sigue el flujo, las líneas de dirección que tienen estos vectores. Entonces tenemos tres zonas de entrada. Y adentro de esta cámara, aquí en esta línea que estoy representando, se generan estos vórtices de gas, en el cual pues, se identifica que hay una zona de turbulencia importante, ¿no? Recordemos que decíamos flujo laminar, pues flujo ordenado, flujo paralelo a la línea de corriente. Flujo turbulento pues tiene más fluctuaciones, algo como lo que vemos aquí, ¿no? Este tipo de vórtices son muy característicos de zonas de turbulencia. Y en la siguiente imagen vemos este mismo corte que vemos en esta zona,
pero ahora en una gráfica de líneas de vectores, la dirección del flujo. Y obviamente pues tenemos en la zona de entrada a alta velocidad y en área de impacto y zonas de cambio de dirección, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las formas en las que podemos identificar a través de simulación dónde se generan o dónde ocurren. Profe, Sí, dígame. la Z que está en la parte inferior izquierda, ¿a qué hace referencia? Ok, bueno, esto es un plano de detalle. Y aproximadamente aquí tenemos el origen, ¿verdad? Y acá. Entonces digamos que esta línea vertical está en Z en .014 milímetros más o menos, o 14 milímetros, 14.5 milímetros. Y la línea vertical respecto a este punto de origen está a 45 milímetros arriba. Perdonen por no anotar el marco de referencia inicial. Pero bueno, Ah, esto ya. es solo para que tengamos una idea. Esto es parte de lo que les había mencionado que estoy trabajando en mi proyecto de doctorado. Oh, ya. Bueno, pensé que a lo mejor era como algún dato para calcular el número de Reynolds o algo así. Por eso preguntaba. No, fíjate que, bueno, en este caso no, pero sí es importante cuando estaba iniciando con estos ejercicios, pues determinar o aproximar la velocidad con la que entra el fluido a la boquilla, la que estamos viendo ahora, y a partir de esa velocidad determinar las zonas en las que tengo cambios de geometría, ¿no? De diámetros, por ejemplo, aquí, luego en esta parte, si se dan cuenta, pues tendríamos una salida anular de una zona muy pequeña, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué clase de régimen de flujo tenemos ahí en la zona la menor que estoy mencionando acá? Eso es importante y hay que conocerlo para poder saber qué tipo de modelo vamos a utilizar. Recordemos que inicialmente, no, en la primera práctica, no consideramos esta parte. Y en la segunda introducimos un modelo de turbulencia K epsilon. Entonces, recordarán que les mencioné que ese modelo que definamos, pues lo va a incorporar el software para que aplique, pues ya sea el flujo normal o la turbulencia, eh, tenga en consideración esa turbulencia, ¿no? ¿Alguna otra observación? ¿Alguna inquietud adicional que quieran comentar? Buenos días. Bueno, pues primero hay que determinar si tenemos un flujo laminar o un flujo turbulento. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues con las geometrías que tenemos adentro, ¿no? Sobre todo en la velocidad con la que entra el fluido, ¿no? Que tiene que ver con el flujo másico, el flujo volumétrico. Con ello podemos determinar la velocidad, el diámetro de la tubería o el diámetro hidráulico, que es lo que veremos a continuación, y sacar el número de Reynolds. Es algo en lo que tenemos que basarnos para poder determinar si es un flujo laminar o turbulento. Pero, si les parece bien,
vamos a abordar un ejercicio de estos y vamos a saber qué clase de modelo debemos utilizar. La próxima práctica hacemos algo parecido a esto y sacamos datos. ¿Les parece bien? Porque no solamente es determinar si es turbulento, no, hay varios aspectos adicionales como el modelo con el que estoy más familiarizado, porque es el que estoy utilizando, es el modelo Epsilon y tiene que ver con la guía de energía cinética de turbulencia y la energía de disipación de turbulencia. Y hay que sacar algunos factores en esos términos para poderlos introducir apropiadamente al software. Pero si les parece bien, programemos una sesión con una práctica que vaya enfocada hacia este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, espero que esto sea representativo y que les haga pensar en estas condiciones y pues entendamos un poco más qué sucede dentro del flujo en tubos, en ductos, en tuberías, en zonas donde el flujo está contenido. Bien, ¿por qué tengo repetido esto? Perdonen, se me atrapió esta diapositiva también. Bien, les mencionaba algo importante, que era el diámetro hidráulico. Entonces, para flujo a través de tuberías no circulares, el número de Reynolds se basa en el diámetro hidráulico, que pues se define de esta manera, ¿no? Tuberías no circulares es el diámetro hidráulico, tiene que ver con 4 veces el área del ducto entre su perímetro. Entonces, por ejemplo, para un tubo circular, pues el diámetro hidráulico será igual al diámetro del tubo. Para un ducto cuadrado, viendo la ecuación del diámetro hidráulico, pues tendremos que es igual a un lado. Y para un ducto rectangular, pues tendremos que el diámetro hidráulico es igual a 2 veces la multiplicación del lado más largo por el lado más corto entre su suma. Y de esta manera podemos determinar el impacto que tiene la geometría del ducto en el número de Reynolds. Otra vez recordando, entonces, el número de Reynolds va a ser igual a, dijimos que era la densidad por la velocidad promedio por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. Bien, pues para no perder la costumbre y para que sobre todo esta parte quede un poco más clara, hagamos un ejercicio. Yo ahí tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, en estos tubos, bueno, ductos que no son circulares, el perfil de velocidad cambia mucho. O sea, como a diferencia de como lo habíamos visto anteriormente. Pues sería interesante revisarlo, ¿no? Habría que ver porque, pues mira, no vayamos más lejos. Vamos a hacer una simulación y evaluemos cómo se comporta el flujo, cómo son los perfiles, ¿no? De velocidad, por ejemplo, en uno rectangular que tiene un lado más largo, ¿no? Ajá, sí. Bueno, mira, me quedo con esa tarea.
vamos a proponer un par de prácticas donde veamos cómo se comporta el flujo en diferentes tipos de ductos y también pues considerando la turbulencia en ellos. No, dame oportunidad de proponer algo y lo vemos la siguiente sesión de práctica, si te parece bien. Aldo, si me permites, hay una tesis por ahí de alguien de CIDESI que trabaja en microductos rectangulares con fluidos no newtonianos. A lo mejor sería interesante que le dieran una revisada. Es cierto, no me acordaba. Taladida. Bueno, buscamos esa referencia y también la compartimos. ¿No quieres aportar algo en ese sentido, Ari? No, se los dejo que lo descubran. Yo creo que la pregunta es interesante, la respuesta es muy básica, pero lo dejo que lo descubran mejor. Pobres. Pues ya está. ¿Y dónde lo podemos descubrir? Las prácticas que van a hacer con Aldo, o si revisan la tesis que les menciono, ahí viene en extenso todo esto de flujos desarrollados en ductería cuadrada en diferentes perfiles, en fluidos newtonianos y no newtonianos. Bueno, si a eso me Eso se lo refería. conseguimos, se los pasamos nosotros, ese material. Sí, Ah, les ok. comparto Pensé que a lo mejor estaba publicado en algún lugar. les comparto la tesis para que le den una revisada. Son temas bastante interesantes y vale la pena que entendamos. Recuerden que a partir de que entendemos mejor el proceso, el concepto, los fenómenos, pues somos capaces de resolver mejor eh, detalles, problemas que nos puedan salir. Bien, entonces les mencionaba, si no hay alguna otra observación respecto a lo que vimos acá, intentemos sacar o extraer qué tipo de régimen podríamos estar obteniendo en un tubo circular con un cierto diámetro, con un tubo rectangular de estas dimensiones y con un tubo cuadrado de estas dimensiones de lado. Partiendo de que la velocidad promedio en las tres condiciones debe ser de 0.25 metros por segundo, vamos a ponerlo aquí. Por segundo. Y la densidad y viscosidad dinámica bien. Recordemos la ecuación que era número de Reynolds es igual a la densidad por la velocidad promedio por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad. También el diámetro hidráulico es igual a 4 veces el área sobre el perímetro, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos al inciso A. Tubo circular de diámetro de 3.5 metros. Y pues apliquemos, veamos qué número de Reynolds tenemos ahí. Reynolds es igual a la densidad, serían 808 kilogramos por metro cúbico. La velocidad promedio es de 15
.25 metros por segundo. El diámetro hidráulico de un ducto circular o de un tubo circular, ¿cuál es? Su propio diámetro, ¿verdad? Entonces esto en metros, 0.003, ¿no? Metros. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo algún detalle por ahí, me corrigen, por favor. Todo esto entre la viscosidad de 0.5 por metro por segundo. Pero ayúdenme a obtener el número de Reynolds mientras yo reviso las unidades. Bueno, vamos a sacar primero 808 por 15.25.0. ¿Sí? ¿No? Tenemos aquí un número de Reynolds. ¿Cuánto les dio por ahí? Un número muy bajito. ¿Cuánto? 5.87. Me hace que es bajito, pero no tan bajito. ¿Alguien más? A ver, sale. A mí Bueno, me dio 59.24 también. Ujú. excelente. ¿Con qué unidades? A mí 592. 592. ¿Convertiste los milímetros a metros? Ah, es que le puse 35. No es 3.5. Ya. ¿Y qué unidades tenemos aquí? Mm, ¿Metros sobre segundo? Metros sobre segundo. A ver. Tenemos kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo por metro, ¿verdad? Sobre kilogramo de metro por segundo. Vamos a convertirlo todo. Algo así como en kilogramo, metro, ¿Cúbico? este y con este son metro cúbico, ¿verdad? Segundo también con este. Sobre kilogramo, metro cúbico, segundo. Los kilogramos se van, los metros cúbicos se van. ¿Qué A unidades esa tenemos? dimensión. Ah, Es adimensional, justamente, por eso les estoy preguntando. Ahí tenemos la nota, ¿no? Que el número de Reynolds es adimensional. Y pues es un número de Reynolds muy bajito, ¿no? Entonces, ¿qué régimen de flujo tenemos aquí? Laminar. Y no sé si vamos a tener un cambio ahí en los siguientes, pero vamos a ver.
Vamos al siguiente ejercicio, que sería el tubo rectangular de 1.5 por 2 puntos. Aquí igual, ¿no? El número de Reynolds va a ser igual a la densidad. Vamos a poner de todos modos kilogramos por metro cúbico por la velocidad de 15.25 metros por segundo por el diámetro hidráulico. ¿Cuál es el diámetro hidráulico? En este caso, diámetro hidráulico vamos a regresarnos para ver la ecuación, 2AB sobre A más B. 2AB sobre A más B, ¿de acuerdo? Entonces, aquí debemos tener algo como 2 por... Vamos a ponerlo en metros, si les parece bien. ¿Cuánto será aquí? Ayúdenme, por favor. 2 por... A mí me dio que el diámetro hidráulico es de 1.875 por 10 a la menos 3. A ver. 2, 1 punto ¿qué? Yo. 35. 35. 75. Ah, perdona. Gracias. 7, ¿verdad? 7, 5 metros. ¿Y en cuánto queda el número de Reynolds, por favor? .73. También laminar, ¿no? Bueno, me fallaron los cálculos aquí. Y finalmente el tubo cuadrado de, creo que es 1.5, 2.5. Igual el número de Reynolds es igual a 500 kilogramos sobre metro cúbico por 15.25 metros por segundo. ¿Y el diámetro hidráulico de un tubo cuadrado cuál es? ¿Recuerdan? Nada más su lado, ¿verdad? Entonces es 0.025. Pues lo mismo. A ver. 0.0025. Pues este es menor que el incluso anterior. 31.
Bueno, en este caso todos son laminar. Pero bien, en la misma proporción y más o menos en los mismos tamaños de tuberías, pues vemos que no hay una base lógica para compararlos porque no son iguales los tubos y tampoco tienen las mismas dimensiones. Pero bueno, pues la idea es que entendamos de dónde viene el número de reinos porque lo vamos a estar ocupando muy frecuentemente. Entonces, espero que este pequeño ejercicio nos pueda ayudar a entender un poco mejor el proceso, determinar diámetro hidráulico y poder obtener el número de Reynolds. No sé si tienen alguna observación, si hay algún detalle adicional y hay alguna observación respecto al tema que acabamos de revisar. Se pudiera decir que en tuberías circulares se alcanzan a lo mejor un mayor número de Reynolds. Pues a lo mejor es precipitado concluir de esa forma ahorita, pero sobre todo porque te digo que no tenemos los mismos tamaños, ¿no? Si te das cuenta, el tubo circular pues es de 3.5 milímetros, el tubo rectangular 1.5 por 2.5, el cuadrado es de 2.5, entonces no estamos hablando de lo mismo. Hay que hacer otro tipo de ejercicios para evaluar eso. Pero en esta condición pues vemos que el tubo circular tiene un número de Reynolds un poco mayor que los demás. Y que el tubo rectangular pues tiene un número de Reynolds menor a los demás. Entonces, pues propongamos una práctica para analizar esto con más detalle. Y pues todo esto con la idea de entender mejor el fenómeno y todo esto que estamos hablando ahora. Si les parece bien, concluimos por el día de hoy y nos vemos la próxima sesión el día jueves. Nos vemos por ahí a las 10 de la mañana para continuar con la siguiente parte de flujos internos o flujo en tubería. Por favor. Muchísimas gracias por su atención y cualquier detalle adicional, pues estamos en comunicación. Ok, sí, muy bien. Nos Gracias. estamos viendo.